Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendiciones, amada iglesia, el taller del maestro Filadelfia. Dios me los bendiga, mis hermanos en Cristo. Los extraño, los pienso, oro mucho por ustedes, por donde quiera que se encuentren. Y hoy, como ya es costumbre, estamos aquí reunidos solamente con el único objetivo y pretexto de honrar, glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hacer lo que Él nos mandó, ¿sí? De la medida que Él nos ha dado a nosotros, así mismo tenemos que darle a las nuevas personas que van conociendo y van aprendiendo en Cristo. Y ya habíamos hablado de que íbamos a compartir un discipulado, ¿sí? Para aquellas personas que de pronto están comenzando a conocer del Señor o que tienen dudas o que se apartaron en algún momento de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pues esa es una invitación a retomar de nuevo las escrituras, ¿sí? Es ella la que nos va a permitir realmente aprender y crecer tanto en la vida como espiritualmente en la palabra de Dios. Si no vamos y cogemos nuestras Biblias, realmente no vamos a aprender, ¿sí? Mucha gente puede hacer videos, puede hacer audios, puede hacer incluso prédicas presenciales, pero está en cada uno de nosotros realmente el querer como el hacer de aprender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, ¿sí? Hoy yo lo invito, mi hermano, mi hermana, que primero que todo tenga una excelente disposición, ¿sí? Para poder recibir la palabra de Dios. Y que sea el Espíritu Santo hablándonos, trayéndonos la verdad, porque la palabra de Dios es eso, verdad, y nos permita avanzar, crecer. Y quiero invitarlos a que oremos para que este mensaje, este audio tenga el propósito que Dios quiere que tengamos en cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a decirle todos: Padre Celestial, Padre amado, Padre mío, Dios mío, queremos primeramente darte gracias por un día más de vida, Señor, por un día más de salud, de paz, de amor, de tranquilidad, de felicidad en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestros hogares, Padre amado. Y queremos decirte, Señor, perdona nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, que nos perdonen si te hemos fallado, Señor, o si hemos fallado contra el prójimo, Señor. Perdónanos, Padre amado, de todo corazón te lo pedimos, Padre Celestial. Hoy, Señor, estamos aquí reunidos haciendo este audio, Señor, escuchándolo para poder hacer lo que tú nos has mandado a través de tus escrituras, Señor, de ir y llevar el Evangelio a toda parte, Señor, que el Evangelio no está enfermo, que el Evangelio no está encadenado, que el Evangelio no está atado, Señor. No, tu palabra no está presa, tu palabra no está enferma, al contrario, esta es la cura a todas las enfermedades, esta es la llave a todas las prisiones. Esta palabra es vida, Señor, y cuando la ponemos en acción, la ponemos en práctica en nuestras vidas, se ve el resultado, Padre amado. Hoy queremos empezar una nueva etapa en el discipulado, Señor, del taller del maestro, para aquellas personas, Señor, que en algún momento conocieron y se apartaron, que algunas personas que no han conocido, Señor, de ti, para que tú les traigas esa verdad, tú le traigas esa palabra fresca, Señor, a sus oídos, y lo mejor aún, Señor, la podamos poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial. Oramos, Señor, por cada persona, Señor, que va a oír este mensaje, Señor, para que seas tú, Señor, trayéndoles esa sabiduría, esa inteligencia que proviene de ti, Señor, para saber y para hacer lo correcto, Padre amado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos,
al discípulo, al nuevo, al apartado, al, al no nuevo también. Le felicito por el deseo de su corazón de aprender más acerca del reino de Dios. Y es bueno porque aquellos que lo buscan, ¿sí?, saben del gran, realmente el gran regalo del Señor que vamos a recibir, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que debemos de buscar, ¿sí?, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadiduras, ¿sí?, como lo dice Mateo 6:33. Sabemos que el Espíritu Santo ha colocado en usted el querer como el hacer, ¿sí?, de ir más allá, de escudriñar su palabra. Esta lo va a llevar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Le guiará a la salvación, a la santificación y lo más glorioso, a la vida eterna, ¿sí? Eso como lo dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿sí? Eso lo vemos ahí en Juan 17:17. Santificarlos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, ¿sí?, la palabra de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Es la única manera de podernos identificar con nuestro Creador. Hoy lo animo, ¿sí?, y le invito a que a no desmayar, ¿sí?, a que persevere, que hasta el fin, ¿sí?, y a que se convierta, ¿sí?, en un instrumento en las manos de Dios para la salvación de los perdidos. Y así como lo que se le da hoy, o lo que se le ha entregado hoy por parte del Espíritu Santo, usted se convierta en un multiplicador de su palabra, ¿sí? Lo que usted aprenda hoy, usted lo pueda compartir a otras personas que muy seguramente también necesitan de esta palabra que es viva, ¿sí? A pesar de que fue escrita hace más de 2000 años, la palabra aún es viva, porque si la ponemos en acción, la ponemos en práctica, nos va a enseñar mucho. Amén. Nosotros hemos recibido un regalo, ¿sí? Y ese regalo se llama la vida eterna, ¿cierto? Y debemos de tener claro, ¿sí?, ese regalo que nos lo dio nuestro Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos y lo recibimos, y cuando confesamos con nuestros labios que Él es el Hijo de Dios, ¿sí?, que está sentado a la derecha del Padre, y que algún día vendrá por segunda vez a juzgarnos, ¿sí? Pero para que eso llegue, pues obviamente tenemos que aceptarlo, recibirlo, ¿sí?, y hacerlo parte de nuestra vida, ¿sí? Recuerda que estas aclaraciones que son de suma importancia, tú como nuevo discípulo, tú que te apartaste, tú que estás en los caminos de Dios, pero a veces es bueno recordar las escrituras desde el comienzo, ¿sí? Debemos de recordar 6 cosas, ¿sí? Primero, que el cielo es un regalo de Dios, ¿sí? Y eso lo vemos en Romanos 6:23, que nada podemos hacer para ganarlo o merecerlo, ¿sí? Porque como lo dijimos, es un regalo de Dios. Y eso lo encontramos también en Efesios 2, del 8 al 9. Que el nombre es pescador, que el hombre es pescador. Y eso lo encontramos en Romanos 3:23. Que no se puede salvar a sí mismo. Nosotros no nos podemos salvar, ¿sí? O podemos ir donde otra persona que nos pueda salvar. La única persona que hace parte de la Trinidad se llama por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo encontramos en Tito 3, del versículo 4 al 5.
Tercero, que Dios es amor y misericordia y no quiere castigarnos. Eso lo vemos en la epístola de Juan, en el libro 1, del 4 al 8. Primera de Juan, de 4-8. Que es justo y por lo tanto tiene que castigar el pecado, ¿sí? Hemos escuchado muchas veces y nos dicen que Dios, que nuestro Señor, ama al pecador, pero detesta el pecado, ¿sí? Y donde está el pecado, allí no, Dios no está, porque Dios es santo, ¿cierto? Obviamente que está donde dice que es donde se sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿sí? Entonces tenemos que tener claro el contexto de este pasaje, ¿sí? Y eso lo encontramos en Nahum 1, en el versículo 3. Nahum capítulo 1, versículo 3. Y también en Éxodo 34:7. Cuarto, que Cristo es el infinito, Dios hombre, ¿sí? Y eso lo encontramos en Juan 1, capítulo 1, del versículo 1 al 14. Y ahí nos dice que Él murió por nuestros pecados y nos compró un lugar en el cielo, el cual nos ofrece gratuitamente, ¿sí? Simplemente nosotros tenemos que dar ese paso de fe. Eso lo vemos ahí en Juan 14, del 1 al 3. Quinto, que no es fe un simple conocimiento intelectual. Y eso lo vemos en Santiago 2, 19. Que la verdadera fe es la que confía únicamente en Jesucristo para aquello que se llama salvación. Y lo vemos en Hechos 16:31. Sexto, que debes o que debemos todos los días hablar con el Señor, todos los santos días. Es decir, que debemos orar, leer su palabra para alimentar nuestro espíritu, adorarlo por lo que Él es, tener compañerismo con otros cristianos, ¿sí? Porque realmente a eso estamos llamados. Y algo muy importante, dar testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Y no dejar de congregarnos, es decir, asistir continuamente al templo, ¿sí? Ahorita pues estamos en esta situación, pero eso no quiere decir de que no nos podamos reunir virtual, por medio de los audios, en casa, con la familia, en las células virtualmente. Amén. Esperamos que este recorderis que estamos teniendo, ¿sí? Y el estudiar de nuevo la palabra con nuestro Padre espiritual, tu vida empieza a tener un enriquecimiento y que seamos un factor de multiplicador de la obra del Señor, ¿sí? Porque realmente esto es lo que estamos buscando, que lo que nosotros aprendamos lo podamos poner en práctica con aquellas ovejitas que todavía no conocemos, ¿sí? Y que ese gozo, ese primer amor que sentamos por el Señor, pues esa alegría, ¿sí? Que es lo que tiene un verdadero cristiano, que está alegre, que soporta las pruebas, no solo, sino con la ayuda siempre de nuestro Padre Celestial. Y ese crecimiento nos lo va a dar el Espíritu Santo. Esto te invito a que esto lo tomes muy seriamente, ¿sí? Y que el compromiso que adquieras aquí no lo hagas solamente con el predicador, con el hermano. Simplemente es un compromiso que tú vas a adquirir con Dios, de aprender y de seguir adelante en el camino de la palabra de Dios. ¿Mm? Y hoy nuestra primera lección en el día de hoy
¿sí? Va a ser con relación al arrepentimiento. El arrepentimiento. Jesús dijo: os digo, antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. ¿Sí? Y eso lo vemos ahí en Lucas, capítulo 13, versículo 5. Nos está hablando sobre el arrepentimiento. ¿Sí? Y nos podemos preguntar qué es, ¿sí? O qué se puede significar el arrepentimiento. Pues yo le digo lo que dice la palabra de Dios, que el arrepentimiento es un cambio de mente, ¿sí? Un cambio de pensamiento, un cambio de propósito o simplemente un cambio de dirección. ¿Qué quiere decir? De que mi vida iba en una dirección y me di cuenta que iba mal, y lo que hice fue hacer un giro, no un giro de 360 grados, sino un giro de 180 grados. Quiere decir que estaba mirando hacia el norte y ahora miro hacia el sur, o viceversa. Buscando mi norte, estaba mirando hacia el sur. ¿Sí? No se puede dejar de lado la importancia que se le da a las escrituras, a esta doctrina, tanto al Señor como en Juan el Bautista. ¿Sí? Cuando él comenzó su ministerio, y él le hacía este llamado, ¿sí? A los hombres, y les decía, y el llamado era al arrepentimiento, ¿sí? Y ustedes lo van a encontrar ahí en Mateo 3, versículos 12, o en Mateo 4, 17. Y él estaba hablando desde un comienzo. Juan el Bautista estaba hablando desde a ese llamado, de ese arrepentimiento. ¿Sí? La doctrina del arrepentimiento tuvo primera importancia en la enseñanza y la predicación de los 12 apóstoles. Y ustedes lo van a encontrar en Hechos 2, en el versículo 38, y en Hechos 20, 21. ¿Sí? Podríamos leerlo aquí, pero realmente se va a extender el mensaje, y la idea es hacerlo lo más corto para que no sea un poco cansancio, no sea aburridor. Pero la idea es que ustedes saquen los versículos, los textos bíblicos, y lo complementen allá en sus casas, la lectura. Hablábamos del arrepentimiento y su significado, ¿verdad? Estamos diciendo que era un cambio de mente, de pensamiento, de propósito, o simplemente de dirección, que mi vida iba en un rumbo, y hoy precisamente el Señor nos habló y dijo: hay que hacer un alto, porque si sigo caminando en esa dirección me voy a ir a un abismo al cual no voy a tener un regreso, y voy a hacer un cambio de dirección. Ya no voy a mirar hacia allá, sino voy a mirar hacia el otro lado. Y eso es prácticamente el arrepentimiento. Vamos a hacer un giro, ¿sí? A nuestras vidas, para encontrarnos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero arrepentimiento, mi hermano, ¿sí? Implica dolor y pena de haber ofendido a la santidad de Dios, y a una resolución de no volver a pecar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? De que si yo acepto, recibo en mi corazón, en mi vida, le abro las puertas a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Apocalipsis 3:20, ¿sí? Yo estoy a la puerta, llamo, y aquel que abre y escuche ese llamado, pues entraré y cenaré yo con él y él conmigo, ¿sí? Pues es lo mismo que estamos diciendo aquí, ¿sí? Para que haya un arrepentimiento, quiere decir que tengo que aceptar, ¿sí? Primero, que soy pecador, que he infringido unas normas, que he incumplido unos mandamientos, ¿sí? Y que por lo tanto necesito de que el Señor acepte mi arrepentimiento. Quiero decirles que el arrepentimiento nos lleva a dar unos pasos, ¿sí? Y quiero que lo apunten ahí, ¿sí? Este arrepentimiento nos lleva a dar unos pasos. Primero, confesar.
Segundo, corregir. Tercero, correr. ¿Sí? El arrepentimiento nos lleva a dar unos pasos, que es lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Primero, ¿qué debemos de hacer? Confesar. ¿Qué vamos a confesar? Nuestros pecados a Dios, ¿sí? Y eso lo escuchamos o lo vemos en la palabra de Dios en el Primera de Juan, una del versículo 8 al 10. Y también lo confirma Proverbios 28, 13. Segundo, corregir. Debemos corregir nuestras vidas, ¿sí? Y abandonar el pecado. El arrepentimiento no solo es un corazón deshecho por el pecado, sino separado del pecado. Debemos abandonar lo que queremos que Dios perdone, ¿sí? Y eso es simple y llanamente nuestra vida pecaminosa. Dejar a un lado todo lo que nos separa realmente de Dios, ¿sí? Y eso lo vemos ahí en Isaías, en capítulo 1, versículo 16. Y también lo encuentras ahí en Isaías 55, 7. Tercero, ¿qué debemos hacer? Debemos correr, ¿verdad? ¿A dónde correr? A Dios. Debemos de correr a los brazos de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. No solamente basta con alejarnos del pecado, debemos de volver a Dios, de quien estábamos realmente separados por causa de nuestros delitos, por causa de nuestro pecado, ¿sí? Y eso lo encuentran ahí en Isaías 55, versículos 6 y 7, y en Zacarías 1:34. Acordémonos que estamos hablando simplemente del arrepentimiento, ¿sí? Pero este arrepentimiento, cuando lo hacemos o cuando lo confesamos, ¿sí? Nos dejó unos pasos. Primero, que era confesar, ¿sí? Segundo, que era correr, y tercero, que era corregir, ¿sí? Ahora, ¿cómo se produce el arrepentimiento? Pues mi hermano, le digo que eso es simplemente es un regalo de parte de Dios, ¿sí? Y eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, en el versículo 30 y 31. Arrepentimiento no es algo que uno pueda originar dentro de sí mismo, como se saca agua de un pozo, ¿sí? O como comer algo cotidiano, ¿sí? No, es un don divino de parte del Señor, ¿sí? Y eso usted lo van a encontrar en Hechos, capítulos 11, versículo 18. Cuando pasamos o hacemos todo esto que les estoy indicando, ¿sí? Se van a ver unos resultados, mis hermanos. Y el resultado es el resultado del arrepentimiento. ¿Qué resultados podemos tener cuando nos arrepentimos? Primero, los cielos se alegran, ¿sí? Cuando nos arrepentimos de todo nuestro corazón, hay gozo en el cielo y la presencia de Dios y de los ángeles está con nosotros. Esto alegra el corazón de Dios y hace repicar las campanas del cielo. Y eso lo van a confirmar en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, en el versículo 1 al 10. Ahí van a encontrar cómo repican las campanas del cielo y cómo el gozo del Señor cuando un hijo vuelve, una oveja que estaba perdida vuelve a su rebaño. Segundo, trae el perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin ese arrepentimiento no hay perdón de pecados. Los apóstoles y profetas no conocieron otra manera de conseguir el perdón, sino a través de
del arrepentimiento. Ni los sacrificios, ni las ceremonias pueden asegurar al perdón, ¿sí? Acuérdense de lo que hablaba o lo que dice Isaías, ¿sí? El Señor estaba cansado de esos sacrificios que la gente hacía, mataban los corderos para que Dios los perdonara, pero realmente ese no era el arrepentimiento que el Señor buscaba, ¿sí? Estaba buscando un arrepentimiento desde el fondo de nuestro corazón. Y lo mejor aún era que nos arrepintiéramos y no volviéramos a cometer el mismo delito o el mismo pecado, ¿sí? Y quiero que vayan ahí a Salmos, al libro de los Salmos, en el en el capítulo 51, en el versículo 16 y 17, ¿sí? Este salmo de David, ¿sí? Que es muy, muy hermoso y realmente es el llamado que tenemos a cada uno a confesar, ¿sí? Al Señor, decirle que nos limpie, que nos purifique, que nos deje más blanco que las nieves y que el Señor pueda ver lo que vio en David, lo pueda ver en cada uno de nosotros, ¿sí? No es que el arrepentimiento del perdón, sino que una condición para poder conseguirlo, ¿sí? Me explico, ¿sí? No es que el arrepentimiento dé el perdón, ¿sí? Sino que es una condición para poderlo conseguir. Si yo no me arrepiento y yo no confieso este, este, este pecado, ¿sí? Pues sencillamente yo no voy a conseguir este arrepentimiento, esta limpieza que es lo que estamos buscando, ¿sí? Es como, les pongo el ejemplo de un niño, ¿sí? Que ha cometido algo malo y si no se lo confiesa o no acepta delante del padre que ha cometido algo, pues muy seguramente no va a tener primero esa tranquilidad, ese relax que uno puede tener en su vida sabiendo que ha hecho algo malo y no se lo ha confesado a su padre terrenal. Pues aquí es lo mismo con nuestro creador, debemos de confesar, aunque él lo sabe porque él es Dios, ¿sí? Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente y Él ve, escucha y sabe todo. Entonces, como Él sabe todo, pues simplemente está esperando que tú y yo vayamos, ¿sí? A lo secreto, a la intimidad y lo busquemos, lo invoquemos su nombre y le confesamos con nuestras bocas lo que hemos hecho, ¿sí? Y eso lo encuentran ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Tercero, el Espíritu Santo es derramado sobre el arrepentimiento. Y eso lo encuentran ahí en Hechos 2:38. Ahí lo van a encontrar de nuevo. La falta de arrepentimiento cierra la puerta para que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, ¿sí? Esta falta de arrepentimiento cierra muchas puertas y la puerta primaria que cierra es la de nuestro corazón, ¿sí? Acuérdense de lo que dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Y este es el primer llamado, ¿sí? Tenemos que guardarlo. Si lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, ¿sí? Es lo que realmente vamos a pronunciar con nuestras bocas. Entonces cuida tu corazón, confiésalo desde el fondo de tu corazón, todos tus pecados, todo lo que tienes que hablarle o decirle al Creador de nuestro mundo. Amén, mis hermanos. Y esta es la invitación, ¿sí? En nuestra primera lección, en el día de hoy, ¿sí? A que nos arrepentamos desde el fondo de nuestro corazón. Lo invito a que lea, escuche este audio, lo comparta, ¿sí? A nuestro hermano Jesús en nuestra iglesia,
que lea cada uno de los versículos aquí resaltados en el día de hoy. Y hoy es una invitación a que memorice, ¿sí? Como estamos empezando, lo quiero invitar. Estos son para personas que muy seguramente a veces han perdido el orden de las cosas, ¿sí? Y como nuestro creador es un Dios de orden, pues nos invita al orden, ¿verdad? Y hoy quiero invitarlo a que memorice los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Nosotros lo conocemos como el Pentateuco, ¿sí? Y son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Estos son los que ustedes se tienen que ir aprendiendo en su orden, ¿sí? A pesar de que hablamos de Jesucristo, del Nuevo Testamento, pero si para que exista Nuevo Testamento, tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Les pongo este ejemplo. Para que Albeiro existiera, tiene que haber un creador, humanamente hablando, que se llama el papá de Albeiro, ¿cierto? Y este se llama un árbol genealógico, que debemos de conocer nuestros pasados, o sea, nuestros creadores, el creador de mi padre, el creador de mi abuelo, el creador de mi bisabuelo, ¿sí? Y para poder conocer la trascendencia del Nuevo Testamento, tenemos que conocer el Antiguo Testamento, ¿sí? No podemos solamente hablar del Nuevo Testamento si no sabemos lo que decía o lo que dice el Antiguo Testamento, conocido como el Pentateuco. Y es importante, ¿sí? Porque vamos a ir profundizando a medida que vamos avanzando en estas lecciones, en estas clases, en este discipulado. Entonces, que al final, ¿sí?, debemos saber el orden de los 66 libros de nuestra Biblia, ¿sí? Y la invitación es que empecemos por lo básico, ¿sí? Y ese básico es, en el día de hoy, al Pentateuco. Conocer esos 5 primeros libros. Amén. Yo le invito a mi hermano a que cierre sus ojos y vamos a cerrar este día de enseñanza, a dejarlo en manos de Dios, y que así como nos ha hablado a través de la Escritura, nos siga hablando, nos lleve a ese arrepentimiento, nos lleve a ese llamado que tanto hemos tenido, que a veces le hemos hecho la oreja, ¿sí?, que a veces hemos evadido. No sé cuántas veces el Señor te ha hablado de una o de otra manera, ¿sí? No sé, pero si estás escuchando este audio, quiere decir que todavía hay tiempo para que te arrepientas, que todavía hay tiempo para ti, mi hermano, que no importa la cantidad de veces que le hayas fallado al Señor o que sientas que has fallado tú mismo. No. Si estás escuchando este audio es porque el Señor te está abriendo sus brazos otra vez, te está llamando, ¿sí? Y decirte que no estás solo, que el Señor siempre ha estado contigo, aún en los peores momentos que tú te has sentido solo, en tu necesidad, mi hermana, el Señor está ahí, ¿sí? Ahí. Yo tengo un dicho y siempre lo he compartido. Por más oscura que sea la noche, mis hermanos, pronto es pronto, amanecerá. Amén. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, por este mensaje, Señor. Y estamos llamados, Padre celestial, a arrepentirnos, Señor, a estar en paz contigo, Señor. Y aquellas personas, Padre amado, que hoy están conociendo de ti a través de este audio, Señor, te pido, Señor, que traigas un verdadero arrepentimiento, Señor, un verdadero transformación en su vida, Señor, que tú
hagas lo que tengas que hacer en cada uno de ellos, Padre amado. Aquella persona que hoy está escuchando este audio, que ya conocía la palabra de Dios, también, Padre amado, que se acerque nuevamente a ese llamado que tú nos haces cada mañana, cada segundo de nuestras vidas, Señor, a que te busquemos, Señor, no por lo que tú nos puedas dar, sino por lo que realmente tú vas a hacer en cada una de nuestras vidas, Señor. A veces tantas y tantas cosas maravillosas que nos hemos perdido, Señor, por no saber a dónde tocar, a no saber a dónde ir, por no saber qué escuchar, Padre amado, porque nos hemos apartado sencillamente del camino, el único camino, de la única verdad, de la única vida, ¿sí? Que se llama Cristo Jesús, como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y todo aquel que a mí viene, ¿sí? Y todo aquel que a mí me glorifica, yo lo glorificaré delante de mi Padre. A ese Padre, el que hoy estamos buscando, que nos perdone, ¿sí? Que reciba nuestro arrepentimiento, pero debemos de hacerlo desde el fondo, desde nuestro corazón. Así como lo invocó, lo hizo el rey Salomón, así mismo debemos de hacerlo nosotros, ¿sí? Que nuestro arrepentimiento sea un verdadero y profundo arrepentimiento. Gracias, Padre amado. Gracias por las personas, Señor, que escucharon este audio, que lo van a escuchar, Señor. Y te pido, Señor, que se haga siempre tu voluntad, más no la nuestra, Señor. Y que este mensaje trascienda y que llegue hasta los más infinitos rincones de las tierras, Padre Celestial. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y queremos orar, Señor, por los pastores, por aquellas personas misioneras que, Señor, que son encargadas de llevar el mensaje de las buenas nuevas, Señor, para que tú lo sigas glorificando, para que tú lo sigas llenando, Señor, de poder, de respaldo de tu Espíritu Santo, Señor, para que ellos sigan haciendo lo correcto, Padre amado. En el nombre poderoso de Cristo amado, que vive y reina, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, mi hermano, este es el mensaje que tenía para el día de hoy. Compártanlo, llévenlo, pónganlo en práctica, escúchenlo. Lo bueno es que se puede parar, se puede reproducir y sacar los mensajes una y otra vez, los versículos, y que es realmente lo que nos está hablando este arrepentimiento. Bendiciones y feliz tarde para todos. Los amo en el Señor. Dios me los bendiga fuertemente. Nos veremos pronto. Pronto es pronto.